lo que vamos a hacer es comenzar con el cálculo de el coeficiente de transferencia de calor en el interior del tubo. Nosotros en la clase pasada hicimos el balance de calor, la temperatura media logarítmica y calculamos las temperaturas calóricas. Pero ahora procederemos en el tubo interior, calculando primero el área del flujo, velocidad máxima, número de Reynolds y este factor JH para calcular el coeficiente de transferencia de calor, y después aquí es donde lo multiplicamos por el diámetro interno, por el diámetro externo, y tenemos el coeficiente de transferencia de calor corregido. Entonces procederemos con el área de flujo primero. Y bueno, para el área de flujo necesitamos primero decir qué tipo de tubería es. En este caso nosotros vamos a ver que es una tubería IPS de 2 pulgadas en el interior del tubo. Entonces esto sería para el interior del tubo. Tubo interior. Interior ya sabemos que va a ser el tubo que va a ir adentro de la horquilla. Y ese sabemos que es de 2 pulgadas. Entonces el diámetro que vamos a utilizar va a ser el diámetro interno. Entonces el diámetro interno es, aquí tenemos diámetro externo, sería este, y el diámetro interno, estamos suponiendo cédula 40, es de 2.067. entonces el diámetro interno va a ser igual a 2.067 entre de 12, y esto nos da un valor de ¿cuánto? Entonces son 2.067 entre de 12, y esto es igual a 0.172. Entonces tenemos que esto sería 0.172. Esto es para convertir, porque el diámetro nos lo están dando en pulgadas y hay que convertirlos a pies. Entonces ya tenemos la conversión a pies. Entonces tenemos que calcular el área. El área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre d4. Entonces esto es igual a pi por diámetro, que serían 0.172 al cuadrado sobre d4. Entonces el área va a ser igual a el área sería igual a pi, ¿dónde está pi? Pi por diámetro al cuadrado 0.172 al cuadrado sobre d4, y esto sería igual a 0.0233. Estos serían pies cuadrados. Entonces aquí calculamos la velocidad de flujo másico. Entonces hay que tener en cuenta eso para la velocidad de flujo másico entonces esta va a estar en libras sobre de hora, sobre de pie cuadrado. Entonces en este caso el flujo másico que nos están dando es de 72.500 para el interior del tubo. Es de 72.500 libras por hora. 72.500 libras por hora. Sin embargo, si se dan cuenta, en comparación con el aceite lubricante
crudo que se desea enfriar, este es de 6000 y este es de 72000. Es un flujo muy grande que ya habíamos visto que no va a caber todo en el interior del tubo. Necesitamos un tubo mucho mayor al interior del un tubo muy grande interior, y ni tampoco cabría en el ánulo. Uh-huh. Entonces lo que vamos a hacer es que este flujo lo vamos a lo vamos a meter en paralelo, ¿sí? Imagínense que esta es la horquilla. A ver si me sale. Ajá. Imagínense que esta es la horquilla. Ajá. Aquí tenemos dos horquillas. Ajá. Y adentro vamos a meter el tubo interior. No, será más pequeño. Creo que no se ve. Entonces mejor este. Ahí está. No fue buena idea. Vamos a ver. ¿Cómo dibujamos la horquilla? No, pues mejor voy a tener que utilizar la de este ejemplo, pero es que no me gusta porque no se ve muy bien. Por ejemplo, estas horquillas. Nada más quiero dos. Ajá. Entonces en este caso necesito que pues arriba en el ánulo va a ir el aceite lubricante. Aceite lubricante. A enfriar. Ajá. Y ese es el aceite lubricante que se debe de enfriar. Y por el otro lado tenemos el aceite crudo, pero estos son 6900 libras por hora. Y aquí el flujo que tengo es de 72500 libras por hora. Entonces es imposible que yo aquí en el tubo interior meta 72000. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir este flujo, lo voy a dividir entre de 2, y pues parte de este flujo lo voy a alimentar a una horquilla, y el aceite crudo ya va a salir frío. Y la otra parte igual también la voy a alimentar a la otra horquilla, y en esa misma horquilla también ya va a salir frío. Entonces este arreglo en el cual el aceite no pasa por todo el conjunto de horquillas, este arreglo es el arreglo en paralelo, ¿sí? Porque el flujo que entra, o sea, entran dos flujos iguales, ¿sí? Pasan por la horquilla en el tubo interior y ya van a salir fríos. ¿A qué temperatura? Pues a la temperatura que me están diciendo que debe de salir, a la temperatura que se necesita. Ajá. Entonces es por eso que voy a dividir estos 72000 entre de 2. Entonces en este caso el flujo G va a ser igual a 72500 entre de 2. Entre de 2. Ajá. Y son 36250. 36250, que serían libras por hora.
Eso es lo que va a ser G. Entonces, para tener GP, voy a dividir a este flujo, bueno, en este caso, perdón, este se le llama W. W, W. W. Y W lo divido entre del área de sección transversal y obtengo la cantidad de mi flujo. Entonces serían los 36.250 libras por hora entre de el área, que sería de 0.0233. Entonces este flujo va a ser igual a 36.250 entre de 0.0233. En este caso sería 1, 2, de 1 millón. 1 millón. Si se dan cuenta, lo que hace el libro de Kern es que redondea mucho. Lo redondea a 1 millón 560.000 libras por hora pie cuadrado. Entonces lo redondea hasta allá. ¿Sí? Ok, entonces ya vamos ahí en esa parte. ¿Y qué más? ¿Qué más necesitamos? Entonces, si no se acuerdan qué sigue, hay que irnos al diagrama. Ya calculamos la velocidad máxima, hay que calcular el número de Reynolds. Entonces, para el Reynolds sabemos que es diámetro entre de GP, G, P sobre de viscosidad. Entonces necesitamos la viscosidad de este aceite. Entonces la viscosidad del aceite la vamos a calcular utilizando este diagrama. Entonces, bueno, en este caso, si se van, el diagrama es el 14 y bueno, es aceite API. En este caso es aceite API y las coordenadas van a ser 10.3 y 21.3 para este grado. En este caso es de el que con el que estamos trabajando es de 34 API. Entonces, ok, ya tenemos esto. Entonces nos vamos aquí con 10.3. Trazamos una línea. Y otra línea para especificar la otra coordenada, que es de 21, no puede ser, 21.3. 21.3. Ok, ya tengo el punto. ¿Y a qué temperatura la voy a calcular? Pues a la temperatura de 304 grados Fahrenheit, que es la temperatura calórica. Ahora ya no, para calcular las propiedades no vamos a utilizar temperaturas promedio, sino utilizaríamos la temperatura calórica. Para eso nos va a servir, para calcular estas propiedades.
Ajá. Entonces es 304 acá arriba y trazamos una línea y nos da un valor de viscosidad de 0.83. ¿Sí? Este es 0.8. Dice que debe salir por aquí. Sí, porque 300 es más arriba, como 304. Ahí está. 304 pasa exactamente por este punto, entonces es 0.83. Ajá. La viscosidad, pero eso sería viscosidad en centipoise. Entonces tenemos que la viscosidad en centipoise va a ser igual a 304 la viscosidad es igual 0.83 centipoise. Entonces, para convertirlo a libras sobre pie por hora, entonces necesitamos que multiplicarlo por 2.42. Entonces ese es el factor que vamos a estar utilizando. 0.83 multiplicado por 2.42. Entonces esto sería igual a 2.01 libras sobre pie hora. Y esta es la viscosidad que vamos a estar utilizando. Entonces calculamos el número de Reynolds. El Reynolds va a ser igual a diámetro por GP sobre de viscosidad. Entonces el diámetro ya sabemos que es 0.172 multiplicado por el flujo másico por unidad de área, que es 1.560.000. Dividido entre de la viscosidad, que es de 2.01, me da un número de Reynolds redondeado de 133.500. Ok, entonces ya sabemos entonces cuál es el número de Reynolds. Nos vamos a la tabla que sigue calcular el factor JH. Entonces para ese valor JH yo necesito, entonces lo que necesito es la figura 24. Y entro con el valor de 1.000.000. No, de 133.000. Aquí está 100 y en este caso 133. Oh, no. 133. La quiero de color rojo. Entonces, si se dan cuenta, pues caemos en la región turbulenta. Y nos dice que el factor JH es de 320. Vamos a ver. $320.
Entonces ya sabemos entonces que JH es igual a 320, ¿sí? Y bueno, ya sabemos cuál es la fórmula para calcular JH. Está acá. Es el coeficiente por el diámetro sobre de la conductividad térmica del fluido sobre del CP por la viscosidad entre dk elevado a la menos un tercio sobre la viscosidad de la pared a la menos 0.14. Ajá. Entonces, bueno, necesitamos ya tenemos todo, ya tenemos el CP, ya tenemos el CP no va a variar mucho. Ajá. A la temperatura calórica, entonces lo podemos considerar casi igual. El CP que habíamos calculado anteriormente era de 0.585, ¿sí? 0.585 BTUs sobre de hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Ok, ya tenemos el CP. Ajá. Y entonces lo que necesitamos es la conductividad térmica acá, para poder despejar. Entonces, bueno, para la conductividad térmica utilizo la figura número 1. ¿Sí? Y la figura número 1, bueno, tiene la temperatura y la conductividad térmica de diferentes aceites con diferentes grados. Ajá. Entonces nosotros lo que queremos es un aceite de 36. ¿Sí? De 36. A ver, ¿cuál es? Déjame revisar cuál era el aceite que va adentro. Sí, es de 34. Perdón, es de 34. Ajá, entonces 34 API. Ajá, entonces en este caso la temperatura es de 304. ¿Cuánto vale cada uno de estos? 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno valdría 10. 304 estaría por acá. De color rojo. No hay mucha opción para moverlo. Lo voy a dejar acá. Ajá. Y en este caso, a copiar, pegar. Quiero una línea horizontal. Pero es que luego no sé si es horizontal exactamente, entonces voy a utilizar esto como guía. Entonces es de 34. 34 iría por acá. Entonces nuestra conductividad térmica sería de 0.073. Bueno, es que es un poquito más abajo. Es que no hay mucho de dónde. 0.073. Está 1, 2, 3. Ok, entonces es de K es igual a 0.073
0.073, que serían BTU sobre de hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. ¿Sí? Entonces con eso lo que voy a calcular va a ser la parte de la relación entre el Cp, la viscosidad y la conductividad térmica, esto elevado a la 1/3, y esto va a ser igual a el Cp 0.585 por 2.01 entre D 0.073 elevado a la 1/3 positivo. ¿Por qué? Porque en este caso aquí es negativo, entonces necesito despejar el coeficiente de transferencia. Del otro lado va a pasar como positivo. Entonces esto es a la 1/3. Entonces esto me va a dar un valor de, ya redondeado, de 2.52. Y de ahí lo que calcularía sería HI. Entonces nuestra ecuación va a quedar ya despejada para el coeficiente de transferencia de calor como HI es igual a JH por K sobre DD por el Cp por la viscosidad sobre de la conductividad térmica, esto a la 1/3 multiplicado por la viscosidad entre la viscosidad de la pared elevado a la 0.14. Pero como no tengo este factor todavía, no sé cuál es la temperatura de la pared. De hecho es W aquí. Entonces lo voy a dejar especificado y ya después la calculo. Entonces en este caso es HI sobre DJH K sobre DD, el C viscosidad sobre dK a la 1/3 y ese término viscosidad entre la viscosidad de la pared lo dejo especificado como Phi P, el efecto de la viscosidad en la pared. Entonces lo que voy a calcular de hecho sería HI sobre de Phi P y sería igual a JH sobre dK sobre dd y C viscosidad sobre dK a la 1/3. Y esto sí lo tengo, HI sobre de Phi P. Entonces JH ya me salió que era de 320, K es de 0.073 entre del diámetro, que sería 0.172 multiplicado por este valor. Este valor me salió de 2.52. Y entonces HI sobre de Phi P va a ser igual. Luego vamos a calcular este valor de Phi P, ¿sí? Pero ahorita no. Entonces esto sería un valor de 342, que serían BTU sobre de hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Entonces hacemos la corrección de una vez. Entonces HI sobre de Phi P sería HI 0 sobre de Phi P va a ser igual a HI sobre de Phi P por el diámetro interior sobre de el diámetro exterior. Entonces en este caso sería de
342 multiplicado por el diámetro exterior, que sería de 2.067, eso está en pulgadas, sobre de 2.38. ¿Sí? Esto, ¿de dónde sacamos esto? Dirán ustedes. De la tabla de diámetros de IPS. ¿Sí? El diámetro interior es de 2.067 y el diámetro exterior de 2.38. Ajá. Y pues en este caso ya tendríamos nuestro valor de ya tendríamos nuestro valor de 297. 297. Ese es el valor del coeficiente de transferencia dividido entre el efecto de la viscosidad de la pared.